Buenas, continuamos con el desarrollo del tema de aplicaciones de las derivadas y vamos con el último vídeo relativo a las explicaciones de este inmenso tema, que como habéis visto en las listas de reproducción lo he dividido en cálculo de derivadas y después en aplicaciones de las derivadas, porque si no serían demasiados vídeos, que aún así son bastantes. Y nada, pues vamos a acabar ya con la última aplicación. Como veis, el título es muy parecido al del vídeo anterior, solo que son ahora los teoremas asociados a la continuidad y a la derivabilidad de una función. En el vídeo anterior solo eran los temas asociados a los teoremas asociados a la continuidad, que era el teorema de Bolzano y sus consecuencias, que lo he puesto ahí porque veréis que tiene su importancia cuando actúa conjuntamente con el primero de los resultados que vamos a ver hoy. Y prefiero tenerlo, ya digo, ahí lo expliqué porque así está más reciente y nada. Pero bueno, cada uno que lo explique donde quiera. Pues nada, vamos con los dos resultados que vamos a ver en este vídeo. 4 ejemplos de aplicación, un vídeo cortito, bastante interesante. Y nada, ya después los vídeos que quedan, pues son los que vengan después, son los que hacen referencia a los ejercicios que yo he puesto a mis alumnos, ¿vale? Pero bueno, si tenéis ahí también para practicar, aunque bueno, tenéis bastantes ejemplos aquí en estos vídeos. Venga, no me enrollo más, vamos allá. Bueno, pues el primero de los dos resultados que vamos a ver, de los dos teoremas que vamos a ver en este vídeo, es el que lleva por nombre el teorema de Rolle. ¿Cuáles son las hipótesis de ese teorema? Pues mirad, la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado a b, derivable en el abierto y una condición más, que la función en los extremos tome el mismo valor. En ese caso va a existir al menos, ¿vale? Siempre, como dijimos en el vídeo anterior, no quiere decir que exista un valor en el intervalo abierto. Existe al menos uno, puede ser uno, pueden ser más, existe al menos un valor en intervalo abierto a b tal que la derivada en ese valor vale cero. La demostración es relativamente sencilla desde el punto, si lo hacemos la interpretación geométrica, interpretación gráfica, mirar. ¿Qué significa que una función sea continua? Evidentemente que no hay rupturas. La derivabilidad, lo dijimos, el que una función sea derivable en un intervalo se traduce porque es una función suave, que no tiene picos. ¿Vale? Entonces, si una función no es continua, no hay ruptura, tiene un comportamiento suave, de manera que no hay picos, y en los extremos del intervalo la función toma la misma altura, como veis aquí. Mirad, pues este sería un caso de una función que es continua, es suave, como decimos ahí, no hay picos. Pues mirad qué ocurre. Como las alturas son los mismos, va a existir al menos un valor en el cual la derivada en ese valor cero. ¿Pero qué era la derivada? Era la pendiente, la interpretación geométrica era la pendiente de la recta tangente. Pero si la pendiente de la recta tangente es cero, quiere decir que la recta tangente, ¿cómo va a ser? En efecto, horizontal. ¿Vale? La tangente va a ser horizontal, ya que la derivada se anula. ¿Vale? Esa es la interpretación geométrica. Bien, y aquí os indico, pues lo veremos en el cuarto y último ejemplo de este vídeo, que cuando utilicemos también el teorema de Bolzano podemos demostrar la existencia, que era lo que hacía el teorema de Bolzano, demuestra que existe al menos una solución de la ecuación, al menos una raíz. Bueno, pues si juntamos el teorema de Bolzano con el teorema de Rolle, vamos a demostrar la existencia y el número máximo de raíces que va a haber. Que diga, existe al menos una, y después a lo mejor en el siguiente apartado, no, demuestra que es una nada más la que hay. ¿Vale? Pues es lo que vamos a hacer con los dos teoremas actuando de manera conjunta. Bien, os muestro el siguiente resultado y después ya vemos ejemplos de aplicación. Pues es el teorema que lleva por título teorema del valor medio de Lagrange. Hay veces que no se pone lo de Lagrange. Y fijaros, cuidado, no confundir con el teorema del valor intermedio que vimos como consecuencia del teorema de Bolzano. ¿Vale? Teorema del valor medio de Lagrange. Ya digo, a veces no os van a decir esto. Bueno, pues las hipótesis son las dos de las que teníamos antes, asociadas a la continuidad y derivabilidad. Entonces, si la función es continua en intervalo cerrado y derivable en el abierto, no hay más exigencia, existe al menos un valor en el intervalo abierto tal que la derivada de la función en ese valor coincide con este cociente, f de b menos f de a partido de b menos a. Bien, vamos a interpretar esto. De nuevo, continua y derivable, es decir, que la función no tenga rupturas, que no haya picos, ¿vale? Bueno, pues mirar aquí el esquema, mirar lo que dice. Mirad, aquí tenemos la curva en rojo,
la función en A, la altura, la altura que toma en A, la altura que toma en B, imagen. Mirad, mirad. Este f de, B menos, f de A partido de B menos A más o menos os tiene que sonar. ¿Vale? Es la fórmula con la cual nosotros calculábamos la pendiente de la recta que pasaba por los puntos AF de A, BF de B. Si os acordáis, diferencia de las ordenadas entre diferencia de las abscisas. Entonces, mirad, sería esto. Esta sería la recta secante de esos dos puntos. Pues lo que estaríais calculando aquí es la pendiente. ¿Y esto qué es? F' en C, pues es la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué nos dice? Que va a existir al menos un valor en el intervalo abierto donde la recta tangente va a tener la misma pendiente que esta recta secante. Es decir, que van a ser paralelas. ¿Vale? Esa es la interpretación. También hablamos de recta secante o la cuerda que va de AF de A a BF de B. ¿Vale? Entonces, va a existir al menos un valor en el abierto tal que la pendiente de la recta tangente va a coincidir con la pendiente de la recta que pasa o de la cuerda que pasa, o que tiene de extremos, los valores del intervalo, ¿vale? AF de A, BF de B. Bueno, pues vamos entonces a ver varios ejemplos de aplicación de estos dos teoremas y también, pues, cómo actúan conjuntamente el teorema de Rolle y el teorema de Bolzano. Primer ejemplo nos manda a comprobar que la función y igual a x cubo menos 4x más 3 cumple las hipótesis del teorema de Rolle en 0,2. ¿En qué abscisa cumple la tesis? Bien, para que vamos a llamar f de x a x cubo menos 4x más 3, ¿vale? Aunque aquí tenemos el y, es lo mismo. Entonces, es una función polinómica, con lo cual si es una función polinómica va a ser continua, evidentemente en todo R, por lo tanto en 0,2 y derivable también en todo R, por lo tanto derivable en el abierto. Para que se cumplan las hipótesis del teorema de Rolle nos falta una más y es que la imagen, lo que vale la función en 0 y en 2 sea lo mismo. Sustituimos la función en 0, me quedaría 3. Y la función en 2 sería 8 menos 8, 0, más 3, 3 también. Con lo cual, cumple las tres hipótesis. La función es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y la función en 0 y en 2 vale lo mismo. Pues por el teorema de Rolle existe al menos un C en el intervalo abierto 0, 2, tal que la derivada de la función en C vale 0. Nos quedamos ahí. ¿Vale? Bien, pero nos manda a ver en qué abscisa se cumple la tesis. Bien, pues vamos a ver. Mirad, tenemos que derivar y encontrar un valor en el intervalo 0, 2 de manera que la derivada valga 0. Mirad, derivamos. La derivada de esta función sería 3x cuadrado menos 4. Pues tenemos que ver, encontrar algún valor en el intervalo 0, 2 donde esta derivada valga 0. Bueno, pues ¿dónde la derivada vale 0? Pues si despejáis, yo ya lo pongo puesto directamente, sería 3x cuadrado menos 4 vale 0, si 3x cuadrado vale 4, x cuadrado sería 4 tercios, con lo cual x sería más menos la raíz de 4 tercios, lo que es lo mismo, más menos 2 partido de la raíz de 3, o racionalizado 2 raíz de 3 partido de 3. Entonces, mirad, calculo estos dos valores, que son opuestos. 2 entre raíz de 3 da 1,15. 1,15 está en el intervalo 0,2. Pues ya hemos encontrado ya un valor, que sería este, que está en el intervalo 0,2 y que cumple que la derivada en este valor vale 0. El otro valor posible sería este, menos 2 raíz de 3, menos 2 partido de raíz de 3, que es menos 1,15, pero menos 1,15 no está en este intervalo, con lo cual este valor no me vale. Hemos encontrado otro, pero ya digo, el que me garantiza el teorema de Rolle no es este valor. Con lo cual, la abscisa que cumple la tesis sería este valor. El C que hemos encontrado es 2 partido de raíz de 3 o aproximadamente 1,15, que es un valor que está en el intervalo 0,2 y que anula la derivada. Vamos a hacer un ejercicio similar, pero ahora viendo si la función raíz de x cumple las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange en el intervalo 0,9, cerrado 0,9, y si lo cumple, ¿cuál sería el valor, el C, que nos indica el teorema? Bueno, pues el teorema del valor medio, las hipótesis son dos, que la función sea continua y derivable en el abierto. La función raíz de x es continua en todo su dominio, que es de 0 a más infinito, incluido el 0. Con lo cual, si es continua de 0 a más infinito, va a ser continua de 0 a 9. Y la función raíz de x, si os acordáis, su derivada es 1 partido de raíz de 2x, que está definida, el 0 no me vale, en el intervalo abierto, 0 más infinito, con lo cual va a estar
va a ser derivable en el intervalo abierto 0, 9. ¿Vale? Con lo cual cumple las dos hipótesis. Por el teorema del valor medio de Lagrange, garantizamos la existencia de al menos un valor en el intervalo abierto 0, 9. Puede haber más, pero el teorema del valor medio solo me lo garantiza aquí, en este intervalo, en 0, 9, de manera que la derivada en C coincida con la pendiente de la cuerda o de la recta que pasa por los puntos de abscisa 0, 9. Bien, entonces hacemos f de 9 menos f en 0 partido de 9 menos 0 y calculamos. La función en 9, la raíz de 9, 3. La función en 0, la raíz de 0, 0, 3 menos 0, 3. Partido de 9 menos 0, que sería 9. Esto simplificado sería un tercio. Bien, pues entonces, me dice el teorema que hay al menos un valor en el intervalo abierto 0, 9, de manera que la derivada de esta función, que es 1 partido de raíz de 2x, vale un tercio. Bueno, pues vamos a ver dónde esta derivada vale un tercio. Entonces, 1 partido de 2 raíz de x vale un tercio. Mirad, lo que hacemos es el 3, lo multiplicamos en cruz, el 3 y el 2 raíz de x, el 2 pasaría dividiendo, y el x, pues como está dentro de la raíz y le vamos al cuadrado, pues x sería igual a 9 cuartos. ¿Cuánto vale 9 cuartos? 2,25. ¿2,25 está en intervalo abierto 0, 9? Sí. Por lo tanto, el valor que cumple la tesis, el C, sería este valor, 9 cuartos, 2,25, que pertenece al intervalo abierto y además cumple que la derivada en este valor vale un tercio. Cuidado, no es cero, un tercio. Lo que valía la pendiente de la recta que pasaba, ya digo, por los puntos de abscisa 0 y 9. Bueno, pues vamos con un ejercicio, como veis, bastante más completo, y en el cual pues vamos a mezclar la continuidad, la derivabilidad, los teoremas asociados a la continuidad y derivabilidad, ¿vale? Es un ejercicio bastante completo. Calcula A y B para que esta función definida a trozos, ¿vale?, cumpla las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo cerrado menos 1, 5. Y después donde cumple la tesis, si es que cumple las hipótesis. Bien. Bueno, pues entonces, lo primero que tenemos que ver es que la función sea continua en el intervalo cerrado menos 1, 5 y derivable en el abierto. Con esas dos condiciones calcularemos el A y el B. ¿Vale? Bueno, pues evidentemente las dos funciones que tenemos aquí son polinómicas, con lo cual van a ser siempre continuas, con lo cual la función será continua en el intervalo cerrado menos 1, 5, si es continua también en el punto de ruptura, en x igual a 1, ¿vale? Bueno, pues en x igual a 1, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función sería el límite de este polinomio. Cuando la x vale 1 me quedaría 1 más a más b. Tiene que coincidir con lo que vale la función en 1, que sería 3, que también es lo que vale el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esa función. Con lo cual de aquí sacamos una ecuación que es 1 más a más b vale 3, o lo que es lo mismo, a más b vale 2. Fijaros que para la derivabilidad, mirad, tenemos que, evidentemente, estas dos funciones polinómicas van a ser derivables, ¿vale? Entonces, para que la función sea derivable en el abierto, tiene que ser derivable en 1, ¿vale? Tenemos que garantizarlo. Por eso, fijaros que en la derivada, si recordáis, nunca se ponía al igual, salvo que nosotros garantizáramos que la función fuera derivable, ¿vale? Entonces, he calculado la función derivada, que sería 2x más a si x es menor que 1 y 2 si x es mayor o igual que 1, porque vamos a exigir que B cumpla las hipótesis del teorema del valor medio, es decir, que sea derivable en el abierto. Entonces, para que sea derivable, la derivada lateral en 1 por la izquierda, que sería sustituir aquí la x por 1, que sería 2 más a, o el límite cuando x tiende 1 por la izquierda de esta función, tiene que coincidir con la derivada en 1 por la derecha, que vale 2. Con lo cual, 2 más a vale 2, es lo mismo que a valga 0. Si a vale 0, b vale 2. Por lo tanto, la función que tenemos para estos dos valores sería, si la a vale 0 y la b 2, pues sería x cuadrado más b si x es menor que 1 y 2x más 1 si x es mayor o igual que 1. Esta función es continua en el cerrado, derivable en el abierto, cumple las hipótesis del teorema del valor medio en dicho intervalo, con lo cual existe al menos un c en el intervalo abierto tal que la derivada de la función en c coincide con la pendiente de la recta o de la cuerda que tiene por extremos, ¿vale?, los puntos de abscisa menos 1 y 5. Entonces hacemos f de 5
menos f menos 1 partido de 5 menos menos 1. Abajo sería 5 más 1, 6. Arriba, ¿cuánto vale la función en 5? Pues la función en 5 estaríamos aquí, en esta zona. Sustituyo y me quedaría 5 por 2, 10, más 1, 11. Aquí lo tenéis. Y la función en menos 1, pues habría que sustituir aquí arriba. Menos 1 al cuadrado, 1, más 2, 3. 11 menos 3 vale 8, 8 sextos, simplificado 4 tercios. Bueno, pues tenemos que buscar un valor c en este intervalo abierto de manera que su derivada valga 4 tercios. Bien, pues entonces, cojo la función derivada, que sería 2x si x es menor que 1 y 2 si x es mayor o igual que 1. Tenemos que ver dónde, o en un trozo, o en el otro, o en los dos, ¿vale? Calcular algún valor de x que la derivada valga 4 tercios. Mirad, pues 2x es igual a 4 tercios si pasamos el 2 dividiendo, si c, en este caso, podemos poner x, sería 4 sextos o 2 tercios. ¿Pero cuánto vale 2 tercios? Es 0,6 periodo. 0,6 periodo es un valor comprendido entre menos 1 y 5 en el intervalo abierto. La respuesta es que sí. Pues ya hemos encontrado un valor. Pero fijaros que en la otra rama de la derivada siempre vale 2, con lo cual nunca puede tomar la derivada en esta zona, nunca puede valer 4 tercios. Por lo tanto, aquí no sacamos ningún valor. Por lo tanto, el valor que cumple la tesis sería único, sería el valor 2 tercios, vuelvo a decir 0,6 periodo que está en el intervalo abierto y que cumple que la derivada en este valor vale 4 tercios. ¿Vale? Hago un resumen. Bueno, lo primero es hacer un ejercicio de continuidad y derivabilidad, ahí sencillito. Después tenemos que saber que el valor c cumple que la derivada vale la pendiente de la recta que pasa por los puntos menos 1, 3 y 5, 11, ¿vale? Que sería 4 tercios. Entonces, tenemos que ver dónde la derivada vale 4 tercios, pero claro, ahora la derivada toma valores distintos en función de que estemos en una zona o en otra. Entonces, fijaros que aquí, como vale 2 siempre, nunca puede ser 4 tercios. Si sustituimos aquí, igualamos 2x a 4 tercios, obtendríamos 4 sextos, o lo que es lo mismo, el valor 2 tercios. ¿Vale? Y eso es lo que habría que hacer. Nada, como veis, no es un ejercicio nada complejo. Pues vamos con el último ejemplo. Bien, pues para acabar, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a ver lo que yo ya llevo indicando desde el vídeo anterior con el teorema de Bolzano, y es la potencia que tiene dicho teorema al actuar conjuntamente con el teorema de Rolle. ¿Vale? El teorema de Bolzano siempre lo vamos a traducir porque encontrar al menos una raíz de un polinomio, encontrar al menos una solución de una ecuación. ¿Vale? Bueno, pues después veremos que en el apartado B nos va a pedir que veamos que solo admite una solución, ¿vale? Entonces, vamos a leerlo bien el ejercicio, vamos a ver el apartado A. Dice, determina un intervalo de amplitud 1, que es lo que buscamos siempre en el teorema de Bolzano, en el cual la ecuación x a la quinta más 5x más 1 admita una solución real. ¿Vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es el mismo ejercicio que hemos visto en el vídeo anterior con el teorema de Bolzano. ¿Vale? Bien, pues entonces, para el teorema de Bolzano tenemos que buscar una función que sea continua en un intervalo cerrado, de manera que en los extremos del intervalo cerrado haya un cambio de signo. Bueno, pues la función que vamos a coger evidentemente es f de x igual a x a la quinta más 5x más 1, que es continua por ser polinómica en todo R. También pongo lo de derivable porque después lo vamos a necesitar, ¿vale? Por ser polinómica. Pero por ahora solo me quedo con la continuidad. ¿Qué nos falta? Pues encontrar dos valores que difieran en una unidad de manera que haya un cambio de signo de la función en esos extremos, en esos dos valores. Bien, empezamos pues sustituyendo por 0, 1, 2 o menos 1. Bien, en 0, ¿cuánto valdría la función? 1. En 1, pues que quedaría 1 más 5 más 1, 7. En 2 quedaría 32 más 10 más 1, 43. Fijaros que cada vez que coja un valor de x cada vez más grande, 3, 4, esto fijaros que va a ir subiendo cada vez más, con lo cual no va a dar ningún valor negativo, por lo tanto me olvido. Pues del 0 voy al menos 1, y en menos 1 me quedaría menos 1 menos 5 más 1, que es menos 5, con lo cual ya hemos encontrado el intervalo de amplitud 1, que sería el menos 1, 0. Como la función era continua en todo R, va a ser continua en ese intervalo. La función en menos 1 es negativa, en 0 es positiva, hay cambio de signo, por lo tanto, por el teorema de Bolzano existe al menos, ¿vale? Admite una solución real. No quiere decir que sea única la solución. Existe al menos una solución en el intervalo menos 1, 0,
¿vale? Algún valor, perdón, existe algún c en el menos 1, 0, tal que la función en c vale 0, lo que es lo mismo, c a la quinta más 5c más 1 vale 0, es solución real de la ecuación. Bueno, pues lo dicho, que me he adelantado al inicio. Vamos a demostrar ahora que la ecuación anterior solo admite una solución real. Vuelvo a decir, Bolzano indica que existe al menos una. Aquí lo que vamos a hacer es cerciorarnos de que solo es, ya digo, hay una única solución. Bueno, pues ya digo, este tipo de ejercicio aparece muchísimo en la EBAU o ha aparecido bastantes veces en la EBAU de la comunidad en la que yo trabajo, por lo menos hasta la fecha en la cual he hecho el vídeo. Muchas veces viene denunciado de la siguiente manera. Apartado A, enuncia el teorema de Bolzano y el teorema de Rolle. Y da una puntuación, un punto, lo que sea, medio punto por cada uno de ellos. Y ahí ya os da la pista de lo que vais a tener que hacer es, en el apartado B, demuestra la existencia de como lo que hemos hecho ahora, de al menos una solución en una ecuación, pero demuestra que es una. Digo ahora una, pero porque es este ejercicio, pero cuando veáis, si alguno sigue viendo o mis alumnos, cuando tengáis que hacer los deberes, vais a ver que hay otros ejercicios en los cuales tenéis que demostrar la existencia de dos raíces, exactamente, o de tres, del número que sea. Pero cuando os diga el ejercicio que tenéis que demostrar la existencia de cierto número de soluciones reales de una ecuación, tenemos que aplicar el teorema de Bolzano y el teorema de Rolle de manera conjunta. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Vamos a aplicar un procedimiento muy común en las demostraciones matemáticas, que es el procedimiento de reducción al absurdo. ¿En qué consiste ese procedimiento? Pues si aquí dice que tenemos que demostrar que la ecuación solo tiene una solución real, pues admitir lo contrario, es decir, que tiene más de una. O suponer que tiene dos soluciones y llegar a una contradicción. ¿Vale? Una contradicción es ver que se cumplen unas condiciones, que un teorema nos va a decir que hay un resultado, pero que ese resultado no se puede cumplir de ninguna manera. Se llega a lo que se llama una contradicción. ¿Vale? Entonces, esa contradicción viene de suponer algo que está mal dicho. ¿Vale? Que es suponer que hay más de una solución. Pues entonces, mirad, siempre que os demuestre, que tengáis que demostrar la existencia de un cierto número concreto de soluciones, tenéis que hacer lo siguiente. Bueno, pues entonces, vamos a suponer que la función x a la quinta más 5x más 1 no tuviese una, sino tuviese más. Tuviera dos soluciones reales distintas. ¿Vale? ¿Eso qué significaría? Que habría dos valores c1 y c2. Vamos a suponer que c1 es más pequeño que c2, ¿vale? Tales que son raíces. Las raíces eran los valores que anulaban el polinomio. Lo que es lo mismo, fijaros, era esto, era equivalente, ya lo vimos en el vídeo anterior. ¿Vale? De manera que la función en C1 valga 0 y también la función C2. Entonces, fijaros que tenemos. Esta función, hemos dicho que es continua en todo R, va a ser continua en un intervalo cerrado, en cualquiera. En particular, por ejemplo, en este C1, C2. También va a ser derivable en el abierto. Y aparte, cumple la otra hipótesis del teorema de Rolle, que es que la función en los extremos del intervalo cerrado toma el mismo valor, ¿vale? Que en este caso es 0. Con lo cual, fijaros que cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Con lo cual, va a existir, no voy a decir un c para no repetir, un d en el intervalo abierto tal que la derivada de la función que tenemos aquí en d vale 0. Bueno, pues como hemos visto antes, vamos a derivar, ver dónde igualar a 0 y ver en qué valores se cumple. Pero mirad qué pasa. Si deriváis, ¿qué os quedaría? 5x a la cuarta más 5. Y fijaros que este polinomio nunca puede valer 0. ¿Por qué? X a la cuarta, todo lo que sea grado par, siempre es mayor o igual que 0. Pero si yo le sumo un número, bueno, como aquí este número 5 es positivo, sigue siendo mayor o igual que 0. Si yo le sumo un 5, esto va a ser mayor o igual que 5. Nos quedamos con que simplemente es mayor que 0. Nunca puede dar 0. Si no, no pasa nada. Si no lo veis, igualáis a 0 y vais a ver que os va a quedar x a la cuarta igual a menos 1. Y un número a la cuarta nunca puede dar un número negativo. Más menos la raíz de menos 1, más menos la raíz cuarta de menos 1 no existe. Como entonces no podéis encontrar ningún valor que anule la derivada, que es lo que asegura el teorema de Rolle, eso es una contradicción, ¿vale? Y eso viene de suponer algo que no es cierto. Y hemos supuesto que tiene dos raíces distintas. Como eso no es cierto, ¿vale? Quiere decir que no tiene dos, no puede tener dos, con lo cual solo puede tener una única raíz. ¿Vale? Eso es el procedimiento de reducción. Suponer algo que no es cierto. Si os pide que haya dos exactamente, pues de vosotros decís que haya tres.
Si os pide que haya 3, suponéis que hay 4, ¿vale? Entonces, las raíces van a hacer que la función en esos valores tome el mismo valor, 0. Entonces podemos aplicar el teorema de Rolle para el intervalo que determinan esas dos raíces y después ver la imposibilidad de que se cumpla la tesis del teorema, que no haya ningún valor que anule la derivada. ¿Vale, chicos? Bueno, ya para acabar os voy a mostrar otra manera de hacerlo, pero ya digo, cuando, por ejemplo, cae ya digo, en la BAU, os mandan que utilicéis el teorema de Rolle y el teorema de Bolzano, no lo que vamos a ver ahora, que a veces pues, también puede haber algún problemilla. Ya digo, esto lo pongo un poco por curiosidad, pero no, siempre ya digo, yo voy a insistir, especialmente a mis alumnos, que lo hagan de la otra manera. Mirad, si aplicáis de nuevo el teorema de Bolzano, ya lo hemos dicho, es continua en R, aparte como hemos visto en un ejercicio del teorema del Bolzano, siempre que tengáis una función de exponente de grado impar, siempre va a haber al menos una raíz de ese polinomio, porque mirad, el límite menos infinito es menos infinito, y más infinito, como es continua, ¿vale? Y hay distinto signo, quiere decir que en algún momento, por lo menos, va a haber al menos un valor en lo cual la función va a valer 0. Va a tener al menos una raíz, ¿vale? Pero fijaros, esta función, la derivada sería 5x a la cuarta más 5, que hemos dicho que es mayor que 0 siempre. Si la derivada es siempre positiva, quiere decir que la función es estrictamente creciente en todo R. ¿Eso qué quiere decir? Que la función va a estar todo el tiempo creciendo, con lo cual no puede hacer un sube-baja, ¿no? Que sobre el eje de abscisas, que hubiera más de una solución. Con lo cual, si viene de menos infinito, tiene que ir a más infinito y tiene que atravesar, porque es continua, el eje X, quiere decir que solo va a haber una única raíz, ¿vale? Porque ser estrictamente creciente. Si hubiera más, tendría que ser creciente, decreciente, creciente, decreciente, ¿vale? Pero ya digo, segundo de bachillerato, si sois gente que estáis a presentación de BAU, ¿vale? Hacemos lo anterior, aplicar el teorema de Bolzano para demostrar la existencia y para demostrar que hay un número concreto, Bolzano con Rolle, con un procedimiento que se llama el de reducción al absurdo, suponer que hay una más, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hacer el procedimiento de antes. Bueno, pues por fin hemos acabado todas las explicaciones relativas al teorema, a los temas de derivadas, tanto de cálculo como de las aplicaciones. Y nada, pues ya lo que queda, pues en una serie de vídeos donde están los ejercicios que yo mando a mis alumnos, pues si queréis practicar un poquito más, pues ahí los tenéis. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención, cualquier duda ya sabéis, y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.